Ok, muchachos, vamos a estar grabando la clase de la ley de Ampère para que quede allí para las personas que no pueden conectarse. Entonces, el profesor Héctor les va a estar explicando la parte de teoría de lo que es la ley de Ampère. Héctor. Bien, muchachos, saludos a todos. Como ya la profe lo señaló, pues la clase de hoy trata sobre la ley de Ampère. A continuación, pues, ustedes verán una serie de láminas donde están descritos los aspectos más importantes sobre esta ley. Bien, empezamos con la definición de la ley de Ampère. El producto entre el campo magnético a lo largo de una curva cerrada y el vector longitud de dicha curva es igual a la corriente encerrada, obviamente por dicha trayectoria cerrada, multiplicada por una constante que se llama permeabilidad magnética. En ecuaciones, lo tenemos allí, P.L igual a μ sub 0 por I encerrada. La constante se llama μ sub 0 y tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere y un valor aproximado sería 12,57 por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere. Cuando hablamos de corriente encerrada, se refiere a todas las corrientes que están encerradas dentro de la trayectoria que se haya escogido. Por ejemplo, en la figura anexa, observamos que tenemos 3 alambres a través de los cuales circulan corrientes. 2 corrientes circulan hacia arriba, la 1 y la 3, y una corriente circula hacia abajo. De acuerdo a la convención que se estableció para el campo magnético, cuando vemos desde la parte superior, las corrientes que van hacia arriba se representan con un punto y las que van hacia abajo se representan con una X. Entonces, las que van hacia arriba son las positivas y las que van hacia abajo las asumimos como negativas. Allí pueden ver entonces que la corriente encerrada sería I1 menos I2 más I3. Obviamente, si hay un solo cable, la corriente encerrada pues es la corriente que pasa a través de ese cable. Bien, la ley de Ampère del campo magnético es equivalente a la ley de Gauss del campo eléctrico. Mientras la ley de Gauss establecía, recuerden lo de contenidos anteriores, seguramente en el segundo lapso, que la relación entre el campo eléctrico y la carga neta contenida en una superficie cerrada. En el caso de la ley de Ampère, existe una relación entre el campo magnético y la intensidad de la corriente contenida en una trayectoria también cerrada. Es fundamental que tanto la superficie en el caso de la ley de Gauss como la trayectoria en el caso de la ley de Ampère sean cerradas. Si no son cerradas, no pueden contener ni la carga ni la corriente. Bien, en la ley de Ampère, el sentido del campo magnético se determina a partir de la regla del pulgar de la mano derecha. La profesora, tengo entendido que ya les habló sobre esto en clases previas, pero fundamentalmente es como se muestra allí en la figura. Se coloca la mano y los dedos, como se muestra allí. Entonces, el pulgar indica la dirección de la corriente y los dedos indican la dirección del campo magnético. La ley de Ampère, desde el punto de vista experimental, se puede comprobar de manera muy sencilla. Sobre un plano se pueden colocar brújulas concéntricas con el conductor, como se muestra allí en la figura, el cual atraviesa ese plano perpendicularmente. En la figura de la izquierda,
mientras no haya corriente, es decir, mientras la corriente sea cero, las agujas de las brújulas van a apuntar todas en la misma dirección. Esa dirección es la dirección del polo norte de la Tierra. En el caso de la figura central, cuando por el alambre circula una corriente, las agujas de las brújulas se van a desviar en dirección tangente al círculo, señalando de esta manera la dirección del campo magnético creado por la corriente. La figura de la derecha son limaduras de hierro que están esparcidas en el plano, y entonces cuando circula una corriente por el alambre, estas limaduras se ordenan o se arreglan de manera tal que pareciera que fueran círculos concéntricos al alambre. Ok, vamos ahora a conocer las diferentes fórmulas relacionadas con el campo magnético creado por diferentes conductores. Cuando digo diferentes conductores, me refiero a diferentes geometrías, diferentes formas como ellos están hechos o formados. Bien, el caso más simple es un conductor rectilíneo, es decir, pues un alambre a través del cual circula una corriente. Como lo ven allí, para calcular el campo magnético en un punto P, ubicado a una distancia R del alambre, debemos usar la fórmula que está allí del lado derecho. Nuevamente aparece μ sub 0, que es el valor que ya quedó establecido anteriormente. Y entonces la fórmula nos indica que B es igual a μ sub 0 por I, dividido entre 2pi por R. El siguiente caso es el de una espira. Una espira es un alambre que está con esa forma circular que ustedes ven allí. Puede tener una sola vuelta o puede tener varias vueltas. Bien. En el caso más sencillo, pues el campo se calcularía en un punto P ubicado en el centro de la espira. En ese caso, el campo magnético sería igual a μ sub 0 por I entre 2 por R. Si la espira tiene n vueltas, como ya les indiqué antes, entonces la fórmula se debe multiplicar por n. Es decir, B igual a μ sub 0 por I por n dividido entre 2 por R. Bien, el campo magnético producido por esa espira tiene una dirección que depende de cuál es la dirección de la corriente que circula por la espira. Bien, para ello vamos a utilizar una reglita, también con la mano derecha, que nos dice que debemos doblar los dedos en la dirección de la que sigue la corriente, pues de la espira, y entonces el pulgar nos va a indicar hacia dónde va el campo magnético. La figura de la derecha nos muestra la dirección en el caso de que la corriente vaya en ese sentido, y si va en sentido contrario, como aparece en la figura izquierda, pues obviamente el campo entonces iría en sentido contrario. Bien, el siguiente caso, también relacionado con espiras, es el que se muestra aquí en esta lámina que ustedes están observando. ¿Ok? Que sería el campo magnético en un punto ubicado sobre el eje que pasa perpendicularmente por su centro. Se supone que ese punto está a una distancia D del centro, que la espira como antes tiene un radio R. ¿Ok? Bien, la fórmula entonces es B igual a μ sub 0 por I por R cuadrado entre ese factor que está dividiendo, que incluye una raíz y un factor cúbico.
¿Ok? Allí deben prestar especial atención porque el orden para resolverlo es el siguiente. Deben calcular R al cuadrado, deben calcular D al cuadrado, y entonces suman esos dos resultados y obtienen R cuadrado más D cuadrado. Luego lo elevan al cubo y después le sacan la raíz. De esa manera obtienen el factor que está allí con la raíz. De todos modos, si hay dudas, la profesora pues se encargará de aclararles cómo realizar esas operaciones. Como antes, si la espira tiene n vueltas, entonces lo que hacemos es multiplicar la fórmula por n. Bien, consideremos ahora el campo magnético en el interior de un solenoide. Un solenoide, también lo conocemos como bobina, es un enrollado constituido por una serie de espiras iguales, las cuales se colocan una al lado de otra, conservando la misma distancia, es decir, equidistantes. Otras palabras, como se señala aquí, pues un alambre largo enrollado en una forma de hélice, así como lo ven en la figura. ¿Cuál es la importancia de esta configuración? Bien, resulta que dentro de un solenoide el campo magnético es razonablemente uniforme. Fuera del solenoide, el campo es muchísimo más débil que en el interior. ¿Okay? Este aparato es importante porque una de las cosas que uno se preocupa para obtener son campos magnéticos constantes. Bien, si el solenoide tiene una longitud L y está formado por n espiras, es decir, n vueltas, entonces el campo eléctrico, el campo magnético en el interior viene dado por la fórmula que pueden observar allí. 0 por I por N entre L. El solenoide tiene la característica de que se comporta como un imán. Y como todos los imanes, pues tiene un polo norte y tiene un polo sur. ¿Cómo determinamos estos polos? Bien, lo hacemos a través de la reglita que mostramos allí en la figura. Se agarra el solenoide con la mano derecha, de modo que los dedos vayan en la dirección en que va la corriente, las espiras, y entonces el dedo pulgar va a indicar el polo norte. Obviamente, la parte de atrás de la contraria al dedo pulgar indicará el polo sur. Bien, analicemos ahora las fuerzas magnéticas ejercidas entre conductores o sobre conductores. Se van a considerar los casos más sencillos, porque hay otros casos que son más complicados con otras geometrías que no vienen al caso. ¿Okay? Entonces vamos a considerar primeramente el caso de un conductor que está en presencia de un campo magnético constante. Es importante señalar lo de campo magnético constante porque ya sabemos que, por ejemplo, un solenoide produce un campo magnético constante. Bien, entonces la expresión para la fuerza que el campo magnético ejerce sobre ese conductor es igual a I por B por L por el seno del ángulo que forma el campo magnético con la dirección de la corriente, como se señala allí en la figura. Para determinar la dirección de la fuerza, se utiliza la regla de la mano derecha que la profe Yelixa también les describió previamente. Bien, el siguiente caso, y el último, es el que se refiere a la fuerza magnética entre dos conductores
por los cuales circulan corrientes. Bien, en este caso, la fuerza es igual a μ sub 0 por el producto de las dos corrientes, I1 por I2, por la longitud de los alambres, dividido entre 2pi por la distancia que separa los alambres. Para saber la dirección de la fuerza, tenemos simplemente que conocer cuál es la dirección de las corrientes. Si las corrientes circulan en el mismo sentido, bien sea las dos izquierda-derecha o de derecha a izquierda en la figura, las corrientes tendrán obviamente por el mismo sentido como lo acabo de decir, y entonces la fuerza será atractiva y los alambres tenderán a juntarse. Por el contrario, las corrientes tienen sentidos opuestos, es decir, una va hacia arriba y la otra hacia abajo y viceversa, entonces la fuerza es repulsiva y los alambres se repelen. Bien, estos contenidos que vimos aquí, pues es lo más general que se va a trabajar en esta unidad correspondiente a la ley de Ampere. Todos los ejercicios estarán diseñados pensando en estas configuraciones, de manera tal que las dificultades de cálculo pues, tenderán a ser lo menos pues, engorrosas. Bien, la profe Yelixa entonces continuará con ustedes y en próximas clases seguramente